el rol como candidato a la presidencia del Perú, que relatara genialmente en su novela El pez en el agua. La Universidad Francisco Marroquín ha crecido desde entonces y lo ha hecho siendo fiel a su misión, como tú mismo, Mario, has hecho también. Te damos la bienvenida de nuevo a la Universidad Francisco Marroquín, pero antes de darte la palabra, nos gustaría que vieras con nosotros este vídeo que hemos preparado para la ocasión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Leer y protagonizar en la lectura las aventuras extraordinarias que nos cuentan las grandes ficciones, yo estoy seguro, aunque no pueda demostrarlo, que nos hace mejores, en el sentido de más libres, más rebeldes frente a nuestra propia condición, más insatisfechos de lo que existe, más deseosos de un mundo diferente y mejor. Bienvenido, Mario. Señor rector, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos, agradezco mucho esas palabras tan cariñosas y generosas de presentación que ha hecho el rector y que efectivamente me han recordado lo que fue hace 25 años esa ceremonia tan bonita en la que esta universidad me honró nombrándome doctor honoris causa. Desde entonces he seguido los avatares de la universidad y he visto que cumple una función de primer orden, formando a jóvenes que, aparte de las especialidades que hayan cursado en esta universidad, serán seguramente defensores, ciudadanos defensores de la libertad. Pues de la libertad es que trata el libro que presento aquí en Guatemala, El llamado de la tribu. Es un libro en cierta forma autobiográfico, a pesar de que no cuento mayores incidentes de mi vida personal, pero sí muchos de mi vida intelectual. Es un libro que está dedicado a 7 pensadores, todos ellos liberales, que tuvieron una influencia decisiva en mi formación ciudadana y en la adopción de las ideas y doctrinas que representan al liberalismo. Como ustedes saben, mejor que nadie, porque en América Latina es donde ha ocurrido más ese fenómeno, el liberalismo ha sido objeto de una caricatura sistemática que ha ido desnaturalizándolo de aquellos valores que el
son consustanciales al liberalismo, y presentándolo como una filosofía que justifica los extremos más egoístas del conservadurismo, de un capitalismo ciego, insensible a la pobreza, a los temas de mayor presencia económica en la vida social. Una caricatura en la que la izquierda ha obtenido, desgraciadamente, una victoria, porque el liberalismo, el neoliberalismo, se ha convertido prácticamente en una mala palabra, en una palabra asociada al egoísmo, a la explotación e incluso a la dictadura. El verdadero liberalismo no es nada de eso, es una corriente de pensamiento que, por el contrario, ha enriquecido extraordinariamente la cultura democrática y precisamente añadiendo a lo que en esta cultura representa el aspecto llamado social en nuestro tiempo. Escribí este libro recordando un libro que había leído en mi juventud y que a quienes no lo conozcan les recomiendo efusivamente, porque se trata de un libro extraordinario, maravillosamente bien escrito, de un crítico literario norteamericano, Edmund Wilson. El título del libro es Hacia la estación de Finlandia, y es un libro que trata sobre el socialismo. El socialismo lo hace nacer en el siglo XIX el autor, con un historiador francés muy importante, Michelet, quien, viendo una cita de un autor italiano que él desconocía, Vico, decidió ponerse a aprender italiano para leer a este pensador en su lengua original. El libro es un ensayo, no es una novela, pero sin embargo se lee como un libro de aventuras en el que los personajes son ideas, valores, convicciones, encarnados en personajes sumamente atractivos por lo versátil, lo rico, lo anecdótico de sus vidas. Y esta historia termina en el momento en que Lenin llega a la estación de Finlandia, de San Petersburgo, para iniciar la Revolución Rusa. Desde esa época me daba vueltas en la cabeza la idea de un libro que hiciera con el liberalismo lo que Edmund Wilson había hecho con el socialismo, presentarlo desde su nacimiento en un pueblecito escocés, donde nació y vivió buena parte de su vida Adam Smith, y a mostrar a través de ejemplos concretos todo el enriquecimiento en el mundo social, político, económico, cultural, que el pensamiento liberal ha traído consigo, enriqueciendo de esta manera extraordinaria la cultura democrática. Aunque el libro está lejos de lo que pretendía hacer, luego de leer Hacia la estación de Finlandia, tiene sin embargo la característica de ser un libro muy autobiográfico, porque estos pensadores fueron los que tuvieron una influencia determinante respecto a mis convicciones políticas, a las cosas que defiendo o critico en el campo de la política. Fue muy importante para mí leer a muchos de estos pensadores en los años que pasé en Inglaterra durante el gobierno de la señora Thatcher. Estuve justamente todos los años que ella estuvo en el gobierno, y lo ocurrido en Inglaterra esos años me marcó de una manera muy vigorosa y me permitió añadir y también
restar algunas convicciones que tenía. Fue una experiencia realmente extraordinaria para Gran Bretaña y creo que para todos los que vivimos en esos años. Hubo una gran transformación en un país al que el socialismo democrático, desde luego, porque la democracia está profundamente arraigada en Gran Bretaña, pero había significado los largos años de gobiernos socialistas, habían en cierta forma fosilizado esas instituciones democráticas y restado ímpetu, energía, ilusión a la realidad social y política de Gran Bretaña. Todo eso cambió de manera extraordinaria con las reformas de la señora Thatcher y creo que uno de los mayores logros que ella consiguió fue devolverle a la idea de la democracia, a la idea de la libertad social, política, económica, un ímpetu que había perdido. Las reformas, todas ellas contribuyeron a darle dinamismo, creatividad empresarial, intelectual, social, institucional a Gran Bretaña. Y haber vivido desde dentro estos experimentos, estas reformas radicales, fueron en mi caso algo realmente inolvidable y que me llevaron a asumir de una manera más entusiasta y directa el pensamiento liberal. A muchos de estos autores los leí en cierta forma en esos años y estimulado por las reformas que la señora Thatcher decía inspiradas en el pensamiento de un Popper o de un Hayek, autores a los que ella citaba con una enorme admiración, sin disimular para nada que pese a ser una conservadora, ella optaba por el liberalismo en lo que se refiere a las instituciones sociales y económicas. El libro quiere demostrar todo lo que hay de caricatural en la presentación del liberalismo como una doctrina o como una filosofía que justifica todo lo que puede haber de egoísmo en el capitalismo, todo lo que puede haber de justificación del colonialismo, la deformación del pensamiento liberal, fundamentalmente en razón de la izquierda, como digo, ha permeado, ¿no?, muchísimas conciencias que con la mejor intención del mundo rechazan el liberalismo como el pasado, como una doctrina que tiende a reforzar lo establecido, a impedir que haya una evolución hacia las formas mayores de civilización, exactamente lo opuesto de lo que el liberalismo ha significado. El libro también trata de mostrar los matices y las diferencias que hay entre los pensadores liberales, lo que es normal tratándose de una doctrina fundada en la libertad. Hay muchas maneras de acercarse a la realidad y las convicciones liberales de ninguna manera pretenden responder a todas las preguntas. Hay preguntas que tienen diferentes respuestas y esa diversidad de opiniones se manifiesta dentro de la doctrina liberal. No hay como asistir a una conferencia o a un congreso de liberales para ver cómo surgen esas discrepancias y la diversidad de opiniones que coexisten dentro de lo que se llama la doctrina liberal. Esa doctrina no es una doctrina pasadista, por el contrario, es una doctrina de vanguardia y uno de los grandes méritos del liberalismo es haber enriquecido la cultura democrática
precisamente en el campo de lo social, defendiendo aquella igualdad de oportunidades, uno de los principios básicos de la doctrina liberal, que quiere dar a todas las generaciones un mismo punto de partida, luego de la cual las diferencias económicas y sociales pueden manifestarse dentro de un sistema de legalidad. La legalidad es tan importante como la libertad para el pensamiento liberal, y también el punto de vista moral. Adam Smith, el padre del liberalismo, se quedaría muy sorprendido si supiera que en esta época se lo considera fundamentalmente un economista. Él nunca se consideró un economista. Él dio siempre primacía al aspecto moral de las doctrinas que defendía y se consideraba un filósofo liberal antes que nada. Las grandes diferencias que existen entre los liberales reflejan esa diversidad que el liberalismo quisiera respetar en la vida social. No hay una sola respuesta en la resolución de los problemas económicos o sociales que enfrenta una sociedad, y la exigencia de libertad para que esas ideas se expresen sin ningún tipo de frenos o censuras ha sido siempre desde el principio uno de los axiomas liberales. ¿Cuáles son, resumidas, ese puñado de verdades que defienden, pese a sus enormes diferencias, los liberales? Probablemente la primera de ellas es la idea de que la libertad es una sola, que se manifiesta, que debe manifestarse en una sociedad realmente libre en todos sus aspectos: el económico, el social, el político, el cultural, etc. La libertad es una sola, y la libertad en el campo político significa la democracia. En el campo económico significa la existencia de mercados libres. Significa, en el campo social, la defensa del individuo como una institución soberana que no solo tiene, por supuesto, derechos, sino también deberes. En el campo cultural significa la desaparición pura y simplemente de toda forma de censura, para que las distintas formas literarias, artísticas, musicales, compitan en un escenario abierto y permitan esa manifestación de la creatividad en todos esos campos, en toda esa floración riquísima que es la diversidad humana. Yo he querido mostrar en los 7 pensadores liberales que forman parte de mi libro, no solo las diferencias que existían entre ellos, sino también la diversidad de respuestas que ellos mismos ofrecen para la problemática social. El individuo es una creación tardía de la cultura y del progreso. El individuo no existió en el principio de la historia. Todos en esa época éramos parte de la tribu, sin la cual no hubiéramos podido sobrevivir a las inclemencias del tiempo, al riesgo que significaban la existencia de las fieras, o a las oposiciones feroces, guerreras que existían entre las distintas tribus que conformaban la humanidad. El individuo fue diferenciándose, apartándose poco a poco de esos otros seres idénticos a él que permitía la tribu, a medida que la civilización progresaba. Y ha sido un gran progreso el momento en que el individuo soberano aparecía, ese individuo soberano que el liberalismo defiende sistemáticamente, oponiéndose a toda forma
de colectivización de una sociedad, una colectivización en la que el liberalismo ve siempre un regreso a la tribu primitiva, cuando el individuo no existía y era simplemente parte de la masa. Este es otro de los aspectos centrales del liberalismo. Los individuos deben ser defendidos y deben ser defendidos en su diversidad. Y se le debe reconocer a los individuos el derecho de ser lo que ellos verdaderamente son, aunque se diferencien de los otros, dentro de un régimen en el que esa diversidad no signifique opresión, abuso, aislamiento, etc. El liberalismo cree que el Estado es el adversario de la libertad y por eso piensa que el Estado no debe desaparecer, no somos anarquistas, sino debe ser controlado, contrapesado, de tal manera que no se desboque, porque el poder representa siempre el apetito o el deseo de acumular más poder. En eso el liberalismo ve un peligro y por eso piensa que el Estado debe ceñirse a ciertas responsabilidades que solo él puede hacer, en tanto que debe dejar todas las otras competencias al conjunto de la sociedad, a ese mercado social en el que la competencia, la libre competencia, determina fundamentalmente el progreso de una sociedad. Es una caricatura decir que los liberales quieren que desaparezca el Estado, no. El Estado, la justicia, la seguridad, la defensa de ciertas instituciones y valores, desde luego, corresponden a un Estado que debe estar siempre resistido, confinado dentro de lo que le corresponde por esa libertad de prensa, de crítica, de pensamiento, que es el arma fundamental para impedir que el Estado se desboque y ocupe funciones o espacios que no son suyos, sino de la sociedad civil. Estas ideas son las que han traído el extraordinario progreso de Occidente, de una cultura que ha estado guiada como por una locomotora por la idea de la libertad. Esa idea no se puede fragmentar, no se debe fragmentar, y por eso es una extraordinaria mentira, fantasía, invención, la de que puedan existir dictaduras que son liberales. En América Latina hubo dictadores que se consideraban a sí mismos liberales porque abrían mercados, porque trataban de asociar, por ejemplo, la economía nacional a la economía exterior a través de mercados internacionales. Es un disparate pensar que una dictadura como la de Onganía, por ejemplo, que era una dictadura desarrollista, podía ser de algún modo, representar de algún modo el pensamiento liberal. El pensamiento liberal en el campo político es democrático, y si no existe esa democracia, simplemente en esa sociedad no hay libertad, o hay una libertad contrahecha, diminuta, reducida, que de ninguna manera puede responder a lo que es una visión social del liberalismo. Los pensadores liberales que aparecen en mi libro, yo creo que todos los grandes pensadores liberales más o menos en eso se asemejan, aunque se diferencian en muchas cosas de detalle, defienden la posibilidad de vivir en el error y defienden la posibilidad de acertar de sus adversarios. Esa es una idea que
parece muy poco política. Generalmente los políticos solo admiten afirmaciones. No, el liberalismo también admite negaciones. Yo puedo estar equivocado y mi adversario tener la razón. Todos los pensadores liberales que aparecen en mi libro en algunos momentos se han equivocado y han sido capaces de rectificar sus equivocaciones precisamente porque para ellos la idea de la verdad es una idea que es fundamentalmente relativa. En esto Popper, uno de los autores que más admiraba y que más citaba, dicho sea de paso la señora Thatcher, desarrolló desde su primer libro una idea de la verdad que es fascinante. ¿Qué nos dice Popper respecto de la verdad? Que hay unas verdades científicas que solo pueden llamarse como tales si son capaces de ser refutadas. La idea de la verdad, diríamos, aprovechando un verbo que existe en español y solo en pocos idiomas, la verdad está, la verdad no es para un liberal. Esa verdad es solo verdad mientras no surge otra verdad capaz de refutarla y enriquecerla, desmintiéndola. Por eso dice Popper, hay algunas pseudociencias que no son refutables y que por lo tanto no son ciencia. No se puede hablar, él era muy adversario del psicoanálisis freudiano y decía, no hay manera de refutar el psicoanálisis. Es una verdad en la que hay que creer, porque no se lo puede refutar. Las verdades son aquellas que resisten una refutación mientras la resisten. Y luego la historia nos muestra que hay verdades que reemplazan a las verdades en las que creíamos que dejan de serlo a medida que la ciencia progresa o el pensamiento, la capacidad, digamos, de abstracción de una conciencia se enriquece y va dejando atrás las verdades momentáneas sobre las que se ha construido una ciencia. Bueno, esta es una idea absolutamente central, importante en el pensamiento liberal. Debemos ser tolerantes, debemos aceptar la posibilidad de un error en aquello que creemos y en el acierto de aquellos adversarios a los que nos enfrentamos constantemente. Por eso es que la libertad es la esencia misma del pensamiento liberal. Si uno está, digamos, dispuesto a aceptar que aquello en lo que cree puede ser equivocado o puede ser solo una verdad parcial, que luego otras formas de verdad vendrán a enriquecer y a diversificar. Entonces, la tolerancia es absolutamente esencial para que una sociedad progrese, vaya alcanzando un perfeccionamiento en el conocimiento de la verdad. Otra idea importante de los liberales, sobre todo de un Hayek, hay unas instituciones que no fueron inventadas por nadie, unas instituciones que fueron perfeccionándose a medida de que las sociedades humanas las admitían como necesarias, como útiles, por ejemplo, para disminuir la violencia, que ha sido una sombra siniestra a lo largo de la historia. Pues hay unas instituciones que han ido creando unos sistemas a través de los cuales la justicia se podía alcanzar pacíficamente, no a través de la violencia de la guerra o de las luchas individuales, sino a través de una legalidad en la que se sometían a través de jueces
todos los miembros de una sociedad para alcanzar la justicia. Bueno, Hayek dice, estas instituciones no inventadas por alguien, sino que han ido surgiendo a lo largo de la historia en la medida en que beneficiaban a un conjunto social y ese conjunto social las hacía suyas, son quizá las instituciones que mejor pueden orientarnos en la búsqueda de la perfección. Una perfección que no se alcanza nunca, pero una perfección a la que podemos irnos acercando cada vez más, como lo han hecho las sociedades más avanzadas de la Tierra. Es una idea extraordinariamente importante para enfrentar a los fanáticos. El fanático cree una verdad única, definitiva y eterna. En el mundo social, en el mundo histórico, la verdad entendida a la manera de un Popper o a la manera de los liberales tiene muchísima más facilidad de aparecer que en una sociedad cerrada, en una sociedad que solo admite las verdades ya conocidas y que se niega a aceptar que esas verdades puedan ser reemplazadas por verdades diferentes. En la historia de América Latina del siglo XIX, los liberales estuvieron muy presentes. ¿Qué falló en ellos? ¿Por qué, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en América del Norte o en Europa, el liberalismo en América Latina fracasó? Fracasó de esa manera tan rotunda. Ahí entre los pensadores que aparecen en el llamado de la tribu, aparece uno al que yo tengo mucha admiración, porque creo que era un filósofo auténticamente liberal, que es don José Ortega y Gasset. Cuando uno lee la obra riquísima, además tan elegantemente escrita de Ortega y Gasset, se impresiona por la curiosidad enorme que mostraba Ortega, prácticamente sobre todo, con una excepción, la economía. La economía en el mundo de Ortega y Gasset prácticamente no existe. La impresión que da es que él creía que una sociedad se movía, funcionaba, progresaba o retrocedía en función de las ideas, en función de la cultura. La economía es algo más bien ancilar, algo que no forma parte de las preocupaciones centrales de una sociedad. Bueno, pues esa es una grave limitación en el pensamiento liberal. Yo creo que en América Latina el pensamiento liberal padeció de esa limitación, de la limitación que caracterizó el pensamiento de un Ortega y Gasset. Nuestros liberales lo fueron en muchos sentidos, pero no lo fueron en el campo económico. Tampoco dieron importancia a la economía en lo que es el progreso o el retroceso de una sociedad. En muchas partes, el liberalismo en América Latina se concentró en combatir a la Iglesia. Es verdad que había estados tan profundamente infiltrados por la religión, que se volvieron intolerantes, que se volvieron fanáticos, y entonces la lucha contra el fanatismo era una lucha contra la religión de Estado, y el liberalismo buscó y además vivió divisiones, polémicas y guerras tremendas, guerras civiles tremendas en nuestros países para apartar a la religión del Estado, crear estados que fueran laicos, o combatir y tratar de eliminar la religión. Inocente empeño que en ninguna parte ha funcionado. El pensamiento liberal piensa que el Estado y la religión deben estar separados. Si hay una religión de Estado, pues la consecuencia de ello es
a la corta o a la larga, una merma de la libertad. Pero que en una sociedad debe haber libertad religiosa, sin ninguna duda. Es uno de los valores que el liberalismo defiende de manera más resuelta. Está entre los derechos humanos el vivir una religión, tener unas creencias determinadas, y de hecho muchos pensadores liberales, entre ellos los 7 que aparecen en mi libro, fueron creyentes de religiones distintas, algo que es perfectamente compatible con la libertad que defienden los pensadores liberales. Sin embargo, sobre eso existe todavía un cierto prejuicio que conviene combatir. Los liberales no están contra la religión, los liberales lo que quieren es que haya un Estado que sea laico, pero una sociedad en la que todas las religiones tengan derecho a su expresión, a ser debidamente respetadas. ¿Qué cosa significa para un liberal el punto igualitario de la partida? Significa que no debe haber en una sociedad, en razón del nacimiento, una discriminación. Es una de las grandes injusticias que combate de manera muy resuelta y muy clara el primer pensador liberal, Adam Smith. Él no habla de igualdad de oportunidades, no usa la fórmula, pero todo su pensamiento tiende a eso mismo. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Significa que todas las personas tengan derecho a partir más o menos de un cierto nivel igualitario en lo que es la lucha por la vida. No es justo que una persona en razón de su nacimiento quede prácticamente derrotado de entrada, como ocurre en tantos países latinoamericanos. Si uno nace pobre en Bolivia, en el Perú, en Guatemala, pues la tiene muy, muy difícil para poder progresar, avanzar, ser creativo y productivo en la vida. La educación en esto juega un papel absolutamente esencial, pero es precisamente porque la educación juega un papel absolutamente esencial en esto, que es un problema que se puede remediar. Y para remediarlo es absolutamente indispensable que los países que quieren que haya justicia en su seno desarrollen una educación de alto nivel y que sea accesible para el conjunto de la población. Ese punto de partida se ha conseguido muchas veces en la historia. Lo consiguió un país latinoamericano a principios del siglo XX, aunque parezca mentira, que fue el caso de la Argentina, que llegó a tener un sistema educativo que el mundo entero admiraba e imitaba, porque es un sistema que acabó con el analfabetismo, por ejemplo, cuando todos los países tenían el gran desafío de combatir el analfabetismo. Luego Argentina, los avatares de Argentina han hecho que ese sistema educativo fuera empobreciéndose, pero existió y existe en los países más avanzados, que por eso consideramos los países pioneros. Esa igualdad de oportunidades, esa formación a la que debe tener acceso el conjunto de la población es un principio fundamental, prioritario. No puede ser un punto de llegada, no, sería muy injusticia, sería una gran injusticia, una gran arbitrariedad pensar que el punto de llegada tiene que ser también igualitario. No, es justo que una sociedad donde hay una libre competencia premie, beneficie a aquellos que aportan más a esa sociedad. Y quienes eligen, porque muchas veces se elige vivir en los límites de lo posible, pues si es una libre elección, desde luego que eso la sociedad no puede respetarlo, pero no premiarlo.
Entonces, esa es una idea de justicia que tiene que ver un poco con la realidad humana, con la naturaleza humana, como por lo demás lo prueba la historia de nuestros días. ¿Qué países que defiendan la tribu y no el individuo? ¿Qué países que no practiquen la libertad entendida en el sentido total que lo entienden los liberales? Ha sucedido, ha tenido éxito, representa hoy día el progreso. Ninguna. Las sociedades colectivistas, estatistas, comunistas han fracasado, todas sin ninguna excepción. La Unión Soviética se desplomó sin que el Occidente la combatiera, sin que el Occidente jugara papel alguno en esa destrucción del socialismo. Hemos visto a China convertirse en un país capitalista, consciente de que el socialismo no funcionaba en lo que significa creación de riqueza, producción de empleo, etc. En cambio, las sociedades que han progresado, las sociedades que admiramos, precisamente porque están a la vanguardia de la justicia social, de la libertad, son las sociedades democráticas, las sociedades libres, las sociedades donde hay esa igualdad de oportunidades que han ido creando esa forma de justicia social que es dándole al conjunto de los ciudadanos la posibilidad de progresar de acuerdo a su talento, de acuerdo a sus características individuales, de acuerdo a su fantasía, a su imaginación, etc. Una gran diferencia entre nuestros días y el pasado está en que en nuestros días una sociedad puede elegir ser próspera o ser pobre y que todo dependa exclusivamente de ella. Esa decisión en el pasado era imposible. Había ciertos factores determinantes que hacían que algunos pueblos fueran más atrasados y más pobres que otros, pero hoy en día eso ya no existe. Y es una cosa extraordinariamente estimulante saber que los pueblos pueden elegir ser prósperos. Hoy día la prosperidad está al alcance de cualquier país. Eso sí, tiene que hacer lo debido, y lo debido es aquello que han hecho esos países que hoy día admiramos como los países de vanguardia en el campo de la libertad. Un país pobre puede dejar de ser pobre en relativamente poco tiempo, y hay muchos casos que lo muestran. Eso debería estimularnos, con esto voy a terminar, y debería sobre todo estimular a los jóvenes que estudian, que haciendo muchas veces grandes sacrificios obtienen una determinada formación que les permita salir a competir con éxito en esos mercados a los que tendrán que enfrentarse. Pero creo que la idea de que a base de trabajo, a base de seguir los buenos ejemplos, a base de rechazar los ejemplos que nos muestran de manera fehaciente que ellos no conducen al progreso, sino al contrario, al retroceso, a ciertas formas incluso de barbarie, debía estimular enormemente a los jóvenes de nuestro tiempo. Ahora sí, sabemos que en una o dos generaciones un país puede cambiar de cara, un país puede mostrarnos el camino del éxito, y ese camino está marcado, está asignado siempre por la idea de la libertad. La libertad, como dice el Quijote a Sancho en un momento de la novela fundamental de nuestra lengua, es algo por lo que se puede sacrificar incluso la existencia, porque la libertad es lo más grande que le ha pasado al ser humano. Pues yo creo que la justificación de este libro es que está dedicado a mostrar las peripecias, las ideas que han defendido
estos 7 personajes que, aunque en muchas cosas discreparon, por lo menos estuvieron siempre de acuerdo en que la libertad era lo más importante que nos ha pasado a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario, muchas gracias de nuevo. Tenemos micrófonos abiertos, así que quienes quieran hacer preguntas pueden acercarse a los micrófonos. A mí sí me gustaría arrancar con una pregunta, Mario. Cuando hablas, creo que das un mensaje final muy positivo en cuanto a esa posibilidad de las sociedades hoy en día que no tenían tiempo atrás de tomar la decisión de desarrollarse. ¿Cuáles serían los factores claves por los que esto es hoy una posibilidad inoperante? ¿Son acuerdos entre gobiernos lo que se ha producido? ¿Es el Internet? ¿Es la globalización? ¿Cuáles crees que serían? Mira, te voy a responder contándote una anécdota que le oí yo al profesor Walters, que era uno de los asesores económicos del gobierno de la señora Thatcher. Le hicieron esa pregunta porque él sostenía esta tesis. Hoy día cualquier país puede ser rico, depende que lo decida, y si lo decide, pues los pasos están dados, los modelos están allí clarísimos, ¿no? Entonces él dijo, pensemos en Hong Kong. ¿Qué cosa es Hong Kong? Hong Kong es una tabla, así, no hay nada. En Hong Kong no hay absolutamente nada, ningún recurso natural, ninguno. Y sin embargo, Hong Kong tiene uno de los niveles de vida más altos en el mundo. ¿Qué hizo Hong Kong? ¿Qué hizo Hong Kong? Abrir sus fronteras. Abrió todas sus fronteras y eso sí creó una legalidad que convirtió a Hong Kong en muy pocos años en un centro financiero de primera importancia, donde había legalidad y al mismo tiempo apertura, libertad. Bueno, pues mira, yo he visto casos extraordinarios. Quizá el caso de Singapur es el que más me impresionó a mí. La primera vez que fui a Singapur yo no tenía idea que esta isla fuera tan moderna, tan próspera. Me quedé realmente maravillado. Entonces me acuerdo que estaba en la oficina del presidente de una sociedad británico-singapuresa. Y entonces él, cuando yo le decía, pero yo no tenía idea que había una riqueza semejante en Singapur. Me dijo, mire, cuando yo era niño, esa avenida de Kowloon que usted ve, que lo ha dejado tan impresionado, eran fangales donde había cocodrilos y las casas estaban montadas sobre unos pilotes y eran en realidad cabañas. Me dijo, la transformación de mi país en estos años ha sido esa cosa tan vertiginosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ahí, digamos, la libertad política fue muy restringida, desgraciadamente, pero la libertad económica fue absolutamente total, acompañada de una legalidad muy estricta, sobre la que no había concesiones posibles. Entonces me dijo, en el campo de la democracia, de la democracia política, ha habido muchas limitaciones, ha ido, digamos, ganando derechos el ciudadano, pero todavía es muy limitada. En cambio, la libertad económica ha sido absolutamente total y nos ha traído ese progreso físico, material, que es extraordinario, ¿no? Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas del público. Javier, adelante. Gracias. Me llamó mucho la atención lo que dijo de cultura y la censura en todas sus formas. Y le quiero preguntar, pensando dentro del contexto universitario, si puede existir un exceso de autocensura y, en caso lo existiera, cómo podemos generar un ambiente que le permita al estudiante o a cualquier individuo que esté aquí superarla con mayor facilidad. ¿Cómo está? La autocensura.
Bueno, pues yo creo que la censura hay que combatirla siempre, en todos los casos. La censura está reñida con la libertad, está reñida con los derechos humanos, y creo que la censura debe ser combatida de una manera muy resuelta, muy enérgica. Usted toca un tema que es especialmente delicado en esta época, donde la revolución tecnológica ha sido tan extraordinaria que hoy día ya no podemos defendernos de la mentira como antes en el pasado con tanta claridad. No, hoy día vivimos la era de la posverdad. ¿Qué cosa es la posverdad? La posverdad son las mentiras disfrazadas de semiverdades. Y hay, por desgracia, una tecnología que permite que esas posverdades circulen dentro de una sociedad y muchas veces se impongan y reemplacen a la verdad. Es uno de los grandes problemas en el progreso tecnológico de nuestro tiempo. Va a haber que encontrar una manera de combatir las posverdades desde esa tecnología que hoy día nos las difunde y nos hace tragar muchas veces gatos por liebres. Pero creo que es uno de los problemas de nuestro tiempo a los que tendríamos que enfrentarnos de una manera más consciente, porque el reino de las posverdades es el reino de la mentira. Y yo creo que vivir en la mentira no solamente no tiene ningún atractivo, sino que nos puede traer terribles fracasos, ¿no? Muy buen día, don Mario. Buen día. Leyendo su libro, aparte de que usted defiende el liberalismo, también defiende la democracia y la libertad política. En América Latina muchas veces hemos olvidado la parte de la libertad política, como también a veces hemos olvidado la libertad económica. ¿Qué piensa de casos en el cual en América Latina nos hemos enfocado a veces tanto en la libertad económica y hemos renunciado a la importancia de la libertad política? Algo sobre la cual Berlin habló mucho y usted lo describe en el libro. El ejemplo, le pregunto esto porque el caso quizás de mi país, Venezuela, fue eso. La pérdida de la libertad política, como diría Carlos Rangel, a quien usted cita, desembocó en que el país fuese mucho más pobre, es decir, sin libertad económica y sin libertad política. ¿Qué piensa el liberalismo democrático? Es mi pregunta. Yo creo que es interesante ir a un ejemplo concreto. ¿Cuál es hoy día el país más próspero de América Latina y el que avanza más rápido hacia la civilización? Es Chile, sin ninguna duda, es Chile. Chile no es un país que esté dotado de muchos recursos, pero en Chile hay, claro, eso lo que nos confunde es que empieza con una dictadura. La dictadura de Pinochet, que fue una dictadura brutal, bárbara, torturó, asesinó, en fin, el peor prontuario que se puede ver. Pero hay algo que hizo bien, una política económica basada en la libertad. Luego, la dictadura ha desaparecido, afortunadamente. Hoy día se sabe que además es muy corrupta la dictadura de Pinochet, pero la libertad económica había traído tanto progreso a Chile que la oposición, la concertación al subir al poder, tiene la inteligencia de preservar ese sistema económico de libre competencia, de libertad extrema, ¿no? Bueno, hoy en día Chile tiene democracia política, es decir, libertad política y libertad económica. ¿Y en qué se ha convertido ese país? Se ha convertido en un país que galopa, ya no corre, sino galopa hacia la prosperidad, la modernidad. Es un país que cuando usted lo recorre, yo lo he hecho hace poco, no tiene la sensación de estar ya en América Latina. Tiene la sensación de que ese país dio el salto y ya dejó de ser un país subdesarrollado. Bueno, si lo ha conseguido Chile, que es una especie de tabla también, ¿no? Solo con minas, pues mire, qué fácil sería para el resto de América Latina, siguiendo ese modelo, sin pasar por la dictadura, desde luego, sino teniendo libertad política desde el principio, alcanzar los niveles de desarrollo que ha alcanzado Chile, ¿no? Volvemos a este lado aquí. Muy buenos días. Mi pregunta es en relación a que usted mencionaba
cuando estaba hablando de Hayek, mencionó el tema de la justicia social. Quisiera que, si pudiera profundizar un poco más en relación a este concepto, pues Hayek critica precisamente la idea de la justicia social porque sería, él lo consideraba como un concepto que vaciaba de sentido al concepto de justicia. Entonces, no sé si puede profundizar. Ah, sí. Bueno, digamos, mire, yo creo que la idea central es que el desarrollo debe ser simultáneo, el progreso debe ser simultáneo. Hay algo deforme, antinatural, pensar que puede haber un desarrollo económico separado de un desarrollo cultural, de un desarrollo político. El progreso es uno solo y el progreso es la libertad operando simultáneamente en todos esos campos, es decir, enriqueciendo material y espiritual e intelectualmente a una sociedad. Es muy importante que la moral no esté completamente diseccionada, apartada de la idea de progreso. En esto los pensadores liberales, empezando sobre todo por Adam Smith, ¿no?, que era además un profesor de moral, fue muchos años en la universidad. Tiene que haber una moral detrás de una legalidad que realmente funciona. Tiene que haber una moral detrás de la idea de la libertad que se ejerce. ¿Hasta dónde se ejerce? ¿Cuáles son los límites? Hay unos límites que poner, ¿no es cierto? Y claramente tampoco es claro decir la libertad de una persona no puede infringir la libertad de otra. Entonces, el límite debe estar allí. Pero detrás de todo eso es muy importante que haya una moral reinante que señale claramente cuáles son los límites. Vamos al pasillo derecho del auditorio. Buenos días, don Mario. Muchas gracias. Es una exquisitez escucharle y también leerle. Y muchas gracias a la Universidad Marroquín. Estamos en Guatemala los liberales en una pelea constante entre el conservadurismo y el pensamiento liberal. ¿Qué idea, qué pensamiento debe promoverse para eliminar esa idea conservadora que termina siendo otro privilegio generador de pobreza? ¿Cómo es? Sí. Bueno, mire, el conservadurismo y el liberalismo no están reñidos. Hay muchas cosas que comparten. Hombre, hay un famoso texto de Hayek, ¿sabe por qué soy liberal? ¿Por qué no soy conservador? Y él dice, los conservadores tienen su modelo en el pasado, los liberales lo tenemos en el futuro. No pensamos los liberales que el pasado es una sociedad. Ahora, hablo de un conservadurismo sano, ¿no? Hay un conservadurismo sano. El conservadurismo sano pues no es el que añora dictaduras militares. Eso no tiene nada que ver ya con la ideología, con el pensamiento. Eso es una cosa casi instintiva, tribal. Eso es el regreso a la tribu realmente, ¿no? Si uno piensa que un general que aplica el látigo y que tiene convicciones fuertes va a resolvernos todos los problemas, eso es regresar a la caverna, a la barbarie, ¿no? Está demostrado una y otra vez que esa no es la ruta que hay que adoptar si queremos el progreso. Si queremos el progreso no podemos adoptar la ruta de los dictadores militares que han destruido América Latina, que han impedido que América Latina sea un continente moderno, un continente civilizado, que nos han mantenido en el subdesarrollo. De ahí salimos. No podemos regresar a eso. Pero el conservadurismo no es eso, el conservadurismo político que forma parte de la realidad política de los países más democráticos del mundo. Es un partido que, digamos, defiende las tradiciones. Hay ciertas tradiciones que le parecen que deben mantenerse,
defiende cierta idea de la religión, que debe jugar un papel más importante dentro de la sociedad, defiende instituciones que hoy en día están muy, digamos, en contradicción con lo que es la modernidad, la familia, por ejemplo, la religión, ¿no? Entonces, esas ideas son perfectamente aceptables dentro de una sociedad democrática, ¿ah? Y depende fundamentalmente del voto de los ciudadanos si esas ideas van a prevalecer o van a ser marginadas en la sociedad, ¿no? Muy bien, tenemos a alguien arriba, Sí. listo para hacer una pregunta. Muchas gracias y buenos días. Ahora bien, dicen que la corrección política está coartando la libertad, o como nos dicen a los millennials, que nos ofendemos por todo. Quiero saber, si se supone que al ser políticamente correctos estamos defendiendo minorías, ¿esto es censura o conciencia social? La corrección política. Correcto. Bueno, ¿qué cosa es la corrección política? Es que eso primero tendríamos que tenerlo claro. Yo siento más simpatía por la incorrección política, pero creo que la incorrección política, digamos, ¿qué cosa es? ¿Qué representa en la sociedad? No estar de acuerdo con lo que se tiene, pues en buena hora. No hay que estar de acuerdo con lo que tenemos es pobre, es insignificante en comparación con las posibilidades extraordinarias que nos ofrece nuestro tiempo, que ofrece nuestro tiempo a un país. Ahora, hay una persona correcta políticamente, ¿qué cosa es? Es alguien que está a favor de no cambiar nada, de mantener el statu quo, ¿ah? en la vida. Pues eso sería muy triste que en países que han alcanzado altísimos niveles, que quieran mantener esa sociedad tal cual está. Yo lo entiendo, pero que en América Latina, por ejemplo, donde faltan tantas cosas, donde hay tantas cosas todavía por hacer, por remediar, creo que lo ideal sería más bien la incorrección política, desear cosas distintas, actuar dentro de la legalidad, por supuesto, para reformar lo existente. ¿Sí? En ese sentido, creo que la corrección política sí es más bien negativa, ¿no? Volvemos al pasillo de la izquierda. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Yo me quedo con la pregunta de por qué el liberalismo no ha florecido como en otros lugares en América Latina. Y parte de esta pregunta viene que en la universidad estudiamos el nacimiento del Perú y todo esto de tener una mentalidad de sociedades hormiga. Y creo que los aspectos culturales de Latinoamérica también forman parte del problema de por qué no somos tan liberales como otros países. Entonces, no sé si pudiera contarnos un poco de cómo ve esa mentalidad de una sociedad hormiga y cómo eso afecta a la libertad en Latinoamérica. Bueno, muy interesante su pregunta, pero para responderla tendría que dar una conferencia. Mire, ¿por qué fracasó el liberalismo en América Latina? Yo creo que se equivocó, porque el liberalismo no proponía la libertad económica, incluso defendía una libertad muy restringida en el campo económico, porque los liberales no entendían de economía, no se preocupaban, no se interesaban. Les parecía como a Ortega y Gasset que con las buenas ideas se podían resolver todos los problemas. Entonces, el progreso económico de una sociedad exige una libertad y una legalidad que permita funcionar al mercado. Esas no fueron las grandes preocupaciones de los liberales latinoamericanos. La gran preocupación fue religiosa, es decir, apartar a la iglesia del Estado, conseguir un Estado que fuera independiente de la... Y es verdad que la religión estaba tan identificada con el Estado que muchas veces los prejuicios religiosos prevalecían, y entonces querer unos estados laicos era legítimo, pero eso desencadenó guerras civiles que al final, digamos, desnaturalizaron completamente
lo que era la prédica liberal. Nunca llegó la prédica liberal a echar raíces realmente en América Latina, aunque en Guatemala pues fue un periodo muy importante el del liberalismo en acción, ¿no? Yo creo que la visión que tiene hoy en día el liberalismo, íntimamente asociado, vinculado a la idea de la democracia en el campo político, tiene muchas más razones de ser aceptado por países donde las otras fórmulas que se han aplicado han fracasado todas. En los años, a comienzos de los años 60, pues creíamos que la revolución cubana, por ejemplo, era un modelo que nos iba a resolver los problemas. Pues fíjese, ¿qué ha pasado con Cuba? ¿Ha resuelto los problemas sociales Cuba? No solamente no ha resuelto los problemas sociales, es un país más pobre de lo que era antes de la revolución y con una dictadura peor que la que tenían los cubanos en la época de Batista. Es una isla que a nosotros nos produce una tremenda tristeza, porque la isla parece haberse resignado a esa especie de campo de concentración en el que viven los cubanos y no tener otro ideal que el querer escapar. ¿A dónde? A los Estados Unidos, donde los malos. Entonces, ¿qué modelo puede ser ese para quienes quieren reconstruir enteramente una sociedad a partir de la justicia, a partir de la prosperidad, de la modernidad? Tenemos unos ejemplos tan flagrantes de fracasos del colectivismo, del estatismo, que yo creo el terreno está abonado para que ideas que han traído progreso, que han traído concretamente modernidad, prosperidad a esas sociedades sean adaptados por nuestros países, ¿no? Creo que hay que defenderlas mejor, hay que ser más persuasivos con nuestros electores para que esas ideas comiencen también a transformar a América Latina, ¿no? Volvemos acá a la derecha del auditorio. Don Mario, mucho gusto. Voy a leer porque estoy algo nervioso. Me voy a desviar algo del tema también, pero ese es mi objetivo. Quisiera preguntarle sobre el dilema, si es que lo hay, que puede surgir en el poeta al momento de expresar su ideología dentro de su obra. Yo admiro varios escritores tales como usted y el Bolo Flores, quienes lo hacen, y los admiro porque al final de cuentas los tres coincidimos en la belleza de la literatura. No he entendido. Para presionarlo. No he terminado. Mire, yo creo que la novela, la poesía, no son los mejores vehículos para difundir unas ideas políticas. Yo creo que cuando se quiere defender sus ideas políticas es mejor recurrir al artículo, al discurso, al ensayo, pero si usted utiliza la novela como un mero instrumento para defender ideas políticas, la novela esa suele ser muy mala. La novela esa nos parece esquemática, nos parece que los personajes tienen detrás unos hilos que los mueven, que esos personajes no tienen autosuficiencia, que no son verdaderamente libres. Yo creo que la poesía, la novela, muestran desde luego los problemas, las deficiencias de una sociedad, pero no deben ser doctrinarios, no deben ser, porque entonces se convierten en formas de propaganda que aniquilan la espontaneidad, la libertad, que es fundamental también en una obra de ficción y en un poema, ¿no? No creo que sea fíjese, el arte propagandístico, en el arte propagandístico la propaganda siempre prevalece sobre lo artístico. Eso no significa que una novela no tenga una ideología propia, sí tiene una ideología, pero que debe transpirar naturalmente de la misma ficción, de lo que hay de inventado,
de la manera de usar el lenguaje de esa ficción. Y muchas veces se da en la historia una contradicción muy grande entre lo que son las ideas conscientes del autor y las que resultan de su ideología, ¿no? De la ideología de su obra. Fíjese el caso, por ejemplo, de Balzac. Balzac fue en su tiempo, en su vida privada de ciudadano, lo que se llama un reaccionario, y un reaccionario radical. Ese no era un hombre de progreso para nada. La justicia social no le importaba un comino. Pero a la hora de ponerse a escribir, algo había en él que lo empujaba a mostrar las desigualdades monstruosas de la sociedad, a mostrar hasta qué punto la rapacidad, el egoísmo podían producir injusticias, desgracias, que su obra hoy día es considerada unánimemente por todos los críticos como la mejor descripción de todo aquello que andaba mal en la sociedad francesa de su tiempo, ¿no? Entonces, aunque creo que la ficción no es el instrumento ideal para hacer propaganda, creo que toda ficción en última instancia solo alcanza ese reconocimiento de la historia, de la multitud de lectores, cuando de alguna manera apunta en favor de lo moral, de las virtudes antes que los defectos. Yo sé que es difícil sostener esta tesis con ejemplos concretos, pero creo que el ejemplo de Balzac, por ejemplo, es luminoso al respecto. ¿Puedo seguir? No. Vamos a pasar a otra pregunta, que tenemos a muchas personas esperando. Arriba, a la izquierda, tenemos a alguien que está esperando. Sí. Buenos días. Aquí en Guatemala hace poco un grupo de diputados, de mi criterio ignorantes del principio de la libertad, promovieron, incluso votaron para impedir que un grupo musical, Malduk, que es un grupo de rock metálico fuerte, entrara al país. ¿Usted qué le diría a estos diputados ante esta violación de la libertad del pensamiento y la libertad artística de este grupo musical? Que a mi criterio el grupo no me gusta, pero yo creo en la libertad de expresión. ¿Usted qué le diría a estos diputados? ¿Cuál es el ejemplo concreto otra vez? Los diputados prohibieron la entrada del grupo Malduk, es un grupo de rock pesado, y en violando la libertad de expresión y de pensamiento artística de estas personas. ¿Qué le diría a estos diputados? Un grupo de diputados. Ah, sí. Bueno, yo estoy en contra de las prohibiciones. Creo que, digamos, debe haber libertad para que se expresen los grupos, los individuos en el campo político y en el campo artístico, en el campo literario. De todas maneras, claro, es delicado generalizar de esa manera porque no hay casos especiales que no responden a esa generalización. Es mejor ir a los ejemplos concretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en España hay un caso interesante. Hay un cantante, es un cantante que canta sus propias creaciones. Y entonces, sí, bueno, él lanza unos insultos con palabrotas espantosas, realmente espantosas, a personas concretas. Entonces, ha sido juzgado por jueces independientes que lo han condenado. Hay unas protestas muy fuertes diciendo que uno debía tener derecho en sus canciones o en sus poemas a insultar a quien quiera y que eso forma parte de la libertad. Bueno, ¿qué pensamos sobre eso? Yo tengo, digamos, dudas al respecto, ¿no? Si se pierden las formas, yo creo que
el guardar las formas forma parte de esa legalidad. No creo que, digamos, insultar directamente a unas personas en lo que uno escribe esté justificado en nombre de la libertad de creación. Bueno, yo daba esta opinión, y un señor me dijo, ¿pero tú has leído la Divina Comedia de Dante? En ese texto se insulta y además se coloca en el infierno a todos los enemigos de Dante. Estas personas concretas son personas que están en el poema con su nombre, sus apellidos, sus cargos políticos, y son insultados de manera sistemática, feroz, en un poema que es una maravilla, que es deslumbrante. ¿Eso es justificado o no está justificado? Bueno, pues yo tengo dudas a ese respecto, ¿no? Me gustaría que valga la libertad, pero la libertad de que lo insulten a uno, de que le atribuyan cosas que no ha cometido, que no ha hecho, ¿eso se justifica o no se justifica? Pues yo tengo dudas al respecto y no me atrevo a pronunciarme, ¿no? La última, ya. Pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero nos queda apenas para una última pregunta, así que vamos a tomar esta última pregunta aquí, en el lado izquierdo. Adelante. Sí, mucho gusto, es todo un honor poderle dirigir la palabra. Mi pregunta es, mencionaba que podemos mejorar como país si nosotros queremos, pero ¿cómo podemos transmitir ese mensaje y dejárselo claro a los jóvenes y a las nuevas generaciones para que en verdad creamos en que podemos progresar tanto como persona y como país? Pues mire, yo creo que hay que aprovechar todas las tribunas posibles. Hay que aprovechar la prensa, hay que aprovechar el cine, hay que aprovechar la radio. Hoy en día, sobre todo, tenemos, gracias a la gran revolución tecnológica, la posibilidad de expresar nuestras ideas, aunque no tengamos ningún poder, ¿no? Basta apretar unos botoncitos, y las redes sociales, que han traído muchas cosas negativas, han traído cosas muy positivas también, ¿no? Por ejemplo, que hoy día ya es imposible establecer unos sistemas de censura en el campo de la expresión, es imposible. Prácticamente hoy día, gracias a esa revolución tecnológica, podemos superar lo que ha sido la tradición de la censura. Entonces, yo creo que en todos esos campos se pueden expresar, se pueden defender las ideas liberales, y para eso también es muy importante, pues, la imaginación, ¿no? Hay una manera de transmitir las ideas que llegan más rápidamente a las personas, pues hay que recurrir a ellas. Creo que en ese sentido también vivimos una época que es excepcional en comparación con el pasado. Hoy día tenemos una tecnología que puede llegar a todo el mundo con gran rapidez. Lo importante es que el mensaje esté bien orientado, que defienda verdades y no posverdades, y mi impresión es que esas ideas, que son las ideas que tienen detrás de ellas ejemplos muy concretos, deberían ser aceptadas más fácilmente que las posverdades, ¿no? Mario, muchas gracias. Mario Vargas Llosa va a estar firmando libros fuera del auditorio en unos minutos. Muchísimas gracias. Sabes que esta es tu casa y cuantas veces quieras, aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla
y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Leer y protagonizar en la lectura las aventuras extraordinarias que nos cuentan las grandes ficciones, yo estoy seguro, aunque no pueda demostrarlo, que nos hace mejores, en el sentido de más libres, más rebeldes frente a nuestra propia condición, más insatisfechos de lo que existe, más deseosos de un mundo diferente y mejor.